Andrés Berterreche, 3 minutos. 3 minutos. No, estuve en Alemania y vi a la presidenta de Facebook diciendo que en el 2020 van a necesitar 1 millón de técnicos de computación y no, las universidades norteamericanas no los tienen. Escuché también que la Merkel dijo en la misma conferencia de apertura de la conferencia de automotor que hay 4 de cada 10 empleos que se están solicitando, que no hay gente capacitada para cubrirlos. ¿Qué va a pasar, Andrés Berterreche, en el Uruguay con el trabajo y el sindicalismo? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Es parte de esta jornada que el MVP está desarrollando, como cumpliendo con las resoluciones de un congreso. El 10º congreso había definido este tipo de reuniones plenarias de altísima participación, tanto por la cantidad de gente como por la cantidad de intervenciones, y que tocan exactamente esos temas, ¿no? El cambio en el mundo del trabajo, cómo nos posicionamos ante ese cambio del mundo del trabajo, y cuál es el rol de la organización de los trabajadores en esos cambios del mundo del trabajo, y cuál es el cambio y el posicionamiento de la herramienta política vinculada a la herramienta sindical, porque hay una interrelación importante. Pero lo primero es que hay cambios profundos en términos de lo que es el mundo del trabajo, los puestos de trabajo. ¿Quiénes son los que se están quedando? Yo hoy lo dije en mi intervención, ¿quiénes son los que hoy se están quedando con el pedazo más grueso de la torta? No son los trabajadores chinos que hacen los iPhone, no son ni siquiera los trabajadores coreanos que hacen los circuitos integrados, son los tipos que la piensan en Apple en Estados Unidos, y ellos se quedan con el 70% de la torta. Eso tenemos que llevarlo no a la preparación específica o únicamente de cuadros técnicos para las multinacionales, porque si no estaríamos haciendo más o menos lo mismo, un poquito mejorado, generando un poquito de independencia, sino viendo cómo se hace eso en función de las empresas autogestionadas, en función de una economía alternativa, en función de las empresas públicas, y ese yo creo que debe ser nuestro rol, y ese debe ser lo que tiene que defender también nuestra organización sindical. ¿Y en el campo? En el campo tenemos una estructura que es donde más se está resintiendo, donde más se va a resentir el cambio del trabajo por tecnología, y por eso mismo, en el lugar donde las organizaciones sindicales son más débiles y donde todavía hay relaciones feudales de relación del trabajo y el capital, tenemos que hacer mucho más énfasis, porque el salto está siendo demasiado grande entre esas relaciones primitivas de trabajo y capital y el cambio contundente hacia una tecnología que va a dejar a muchísimos trabajadores sin trabajo. El punto no es luchar contra las tecnologías, sería vano. El punto es cómo nos posicionamos nosotros como país, como sociedad, en una sociedad integradora y justa, para que la mayor cantidad de los trabajadores se apropien de los desarrollos tecnológicos y sean parte del cambio y no sujetos a lo que otros deciden en ese cambio. Veo que en cambios tecnológicos te compraste un auto nuevo y con esto vas a Capurro. Es parte de esto. Hoy vengo en bicicleta. Creo que también es un cambio tecnológico que tenemos que ir haciendo, porque ya no podemos seguir pensando en el crecimiento productivo solamente en base física, sino también en base ambiental y en base social. En una ciudad como Montevideo debería haber mucho más transporte colectivo, mucho más transporte en bicicleta, mucho más transporte eléctrico, porque en definitiva lo que tenemos que pensar es en una sociedad que no sea solamente más productiva en términos físicos, sino también que ahorre huella de agua, que ahorre huella de carbono y que sea más inclusiva para todo el mundo. Andrés Berterreche, muchas gracias, te lo agradezco en nombre de Fogón y Fogón, Canal TV, y también de los 4 nuevos programas que nos están retransmitiendo en San Martín, en Florencio Valero y en José de Paz. Un abrazo a todos los compañeros, a todos los usuarios de Fogón en Fogón, que es un arraigo a una tradición nacional de participación, y que bueno, me pongo a las órdenes y a disposición, una alegría volverte a reencontrar.